Hola, hola queridos chicos de ADAC, un privilegio nuevamente poder estar con ustedes, agradecidos también y un mayor privilegio poder abrir la escritura en medio de esta situación que estamos pasando y escuchar de ella, beber de ella para nuestros corazones, ya que conocemos más a nuestro Dios y conocerle pues alienta y anima nuestras vidas. El día de hoy estamos observando, leyendo y meditando en el segundo libro de Samuel, ya en el capítulo 20. Estamos a pocos capítulos de terminar este libro que nos ha hablado tanto de nuestro Dios a través de la experiencia con el rey David, con Saúl y con el profeta Samuel también. Sean todos bienvenidos. Esto es ADAC, Adolescentes hacia Cristo. En este capítulo vamos a ver varios episodios de la vida del rey David, y uno de ellos es el primero inclusive que se nos muestra en el capítulo 20, es que había un hombre llamado Seba que se había rebelado contra el rey. Este Seba pues había tomado a los israelitas y dijo: no tenemos heredad con David, así que bueno, vayámonos y levantémonos contra el rey. Y bueno, y los hombres de Israel, dice la palabra en el versículo 2, que dejaron de seguir a David y comenzaron a seguir a Seba, hijo de Bicri. Seba comienza a huir de David para fortalecerse, queriendo tomar la misma figura de Absalón. Recordemos que Absalón sale, se va a Hebrón y realmente era para poder declararse y proclamarse rey y venir y atacar a su padre. Bueno, algo similar da la apariencia que Seba quería cometer también, y David definitivamente no lo deja. Hay un episodio a partir del versículo 3 que de repente levanta un signo de interrogación en nuestra mente, y es la experiencia de David con sus concubinas, ¿no? Recordemos que Absalón pues había prácticamente violado, ultrajado a las concubinas del rey, las había tomado, y esto pues era una afrenta con el rey directamente. Y si bien es cierto, nos indignaría pensar que David, al dejarlas encerradas y dándoles solamente para comer, sería un acto inhumano, ¿no? Cosa que obviamente ninguna persona que quede encerrada podamos pensar que pueda vivir bien. Debemos sí comprender un poco lo que significaba para el rey, o significaría para las concubinas, el hecho de que queden libres a su albedrío, o sea, que se hubieran ido de la cobertura protectora de David, que se hubieran ido cada uno a su casa, principalmente que se iban en una condición prácticamente de viudez, y así pues no podía de alguna manera sustentarse. Recordemos que la cultura en este tiempo no podía ninguna mujer viuda poder sustentarse si es que no era a través de su esposo. Entonces era muy probable que si David las despedía, o sea, hubieran salido del palacio, hubieran entrado en este tipo de problemas de necesidad material. Tampoco podían volverse a casar, porque también el hecho de que un hombre pudiera tomar a una concubina del rey, esto era una interpretación de sublevación, así como lo hizo Absalón. Sinceramente que las concubinas pues tenían de alguna manera mucho más que perder en cuanto a su sustento, a su subsistencia, si es que salían de la protección del rey. Lo que sí podríamos quedar para digamos, preguntar al Señor y preguntar a David por qué el dejarlas encerradas, pero lo cierto es que David provee para la necesidad de estas mujeres y no las deja en abandono. De hecho que estamos viendo las acciones de un hombre, de David, un hombre pecador, un hombre que se equivoca, un hombre que toma decisiones no siempre las acertadas. El hecho de tener concubinas ya era muestra de ello. Dios no había visto esto con agrado, que David tuviera concubinas, nunca la poligamia ha sido aceptado o ha tenido la venia
de parte del Señor. La palabra expone de hombres de Dios que han caído en esto y también nos muestra las consecuencias de este terrible pecado. Entonces, lo lindo de las Escrituras es que nos permite mirar que nadie tiene ningún mérito delante de Cristo, ni David con sus acciones, ni Abraham con sus acciones, ni Jacob con sus acciones, nadie, ni siquiera las personas como José, que uno puede pensar que fue un hombre muy justo, él también fue un hombre pecador, y al igual como todo ser humano, debemos entender que somos seres débiles delante de Dios. En esa debilidad Dios escoge a David, y esa es la gracia de nuestro Dios. Cuando Dios escoge a hombres indignos, a hombres que no merecen nada, pues realmente vemos cómo es Dios de bondadoso, y que realmente lo único que tenemos que hacer es doblegar nuestro corazón a sus pies y agradecerle. Más adelante en este capítulo vamos a poder observar la fidelidad de Joab también para con su rey. Porque, como habíamos mencionado al inicio, Seba, que es quien se subleva contra el rey, sale y el rey no designa en primer lugar a Joab. Es más, Joab había sido reemplazado por Amasa como general. Muy probablemente porque Joab pues había matado a Absalón y David no lo quería ver. Entonces Amasa, quien no solamente asume el puesto de general del ejército de David, sino que Amasa era general opuesto, general contrario, general de Absalón. Amasa recibe el encargo del mismo rey para poder ir y capturar a Seba. Lo lamentable de Amasa es que se demora más de la cuenta, no sabemos la intención, si era porque no le alcanzó el tiempo, no calculó bien, o porque simplemente hizo caso omiso y quería afectar al rey David. Cierto que cuando se va a Amasa y no encuentra David respuesta, David pues no convoca a Joab, sino que convoca a su hermano. Su hermano se llamaba Abisai. Abisai es convocado por David y le dice: ahora Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Versículo 6. Toma los siervos de tu señor y persíguelo, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y se nos escape. El hecho es que Abisai pues sale en persecución contra Seba, pero es Joab quien entra en la escena, y encontrando a Amasa es Joab quien lo asesina de una manera bien dramática. Dice la palabra en el versículo 10 que le clava, le hiere con una espada en el vientre y derrama sus entrañas. Muere Amasa, y Joab juntamente con Abisai llegan a la ciudad de Abel Bet-Maca. En Abel Bet-Maca encontramos la historia de otra mujer, de esta mujer sabia que habla con Joab, y Joab pues la escucha y decide juntamente con esta mujer entablar como una especie de acuerdo y no atacar la ciudad. Esta mujer habría mucho que decir de ella también, y ver cómo la escritura la resalta como una mujer sabia, una mujer que exalta a Dios y que lo considera al Señor en primer lugar. Y eso lo podemos ver en las palabras en el versículo 19. Yo soy de las pacíficas y fieles en Israel. Usted procura destruir una ciudad madre en Israel. ¿Por qué ha destruir la heredad del Señor? Y esta pregunta nos permite observar la mente y el corazón que tenía esta mujer enfocada en Dios. A través de ella, esta ciudad de Abel Bet-Maca se llega a salvar, y Joab regresa victorioso con la cabeza de Seba ante su rey David. Qué fidelidad del general Joab, ¿verdad? Joab había sido relegado de sus funciones por haber matado a Absalón, y ojo que Joab mata a Absalón para mantener justamente el reino de David, para mantener la fidelidad y cumplir aún los designios que Dios había tenido para contra el rey, contra Absalón, el hijo de David. A pesar de esto, David no lo quiso ver, lo cambió por Amasa. Amasa termina muerto.
Joab regresa nuevamente siendo fiel a David. En todo esto Joab no se apartó de la fidelidad para con su rey, y Joab regresa. Y en su regreso nos dice que en el versículo 23, Joab era jefe sobre todo el ejército de Israel. Joab regresó a tomar nuevamente el control del ejército de Israel gracias a la fidelidad que tuvo frente al rey David. ¿Qué vemos aquí, queridos chicos, para nuestras vidas? Nuevamente el plan de Dios se llega a concretar. Nuevamente nadie puede usurpar, nadie puede meterse con el reinado que Dios había dado al rey David. Y Dios sale y defiende el reino no por David, sino por honor a su mismo pacto. Y usa personas como Joab, personas que eran fieles a su rey, fieles a los designios de Dios, consciente o no. Joab es la expresión de esa fidelidad que cada uno de nosotros debiéramos tener, no con nombres, sino directamente con nuestro Dios. Estamos, creo que, convencidos de que Joab daría su vida por su rey. Y muchos de nosotros debemos aprender aún de ellos a dar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo, a padecer lo que el Señor Jesucristo tiene para con nosotros, para enseñarnos esa prioridad que es Él sobre toda cosa, sobre todo afecto, sobre todo bienestar que estemos buscando en esta tierra. Seamos fieles al Señor. Amado Dios, en este día tuyo, día de adoración, buscamos ser fieles a ti y buscamos tu rostro. Ayúdanos, Señor, a no caer en infidelidad, a no cometer pecados, Señor, sino a sostenernos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.